Grabando. Sí, listo, ya te tengo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Después de mucho tiempo, pues participamos del Zoom. Gracias a Pablo, por el empeño que le pone en esto. Eh, Tal vez en algunas circunstancias las cosas son mejores. Hoy día vamos a hablar, bueno, no hoy día, en esta clase se habla de 3 profetas. Generalmente el primero que vamos a hablar es de Nahum. Nahum ha tenido más o menos una vida cerca de ejercicio, casi como de 45 a 50 años de ejercicio como profeta o como líder religioso en este caso. Nahum era digamos así, un poeta, ya en términos antiguos se trataría más o menos así. Lo que ahora decimos como un escritor era más o menos ello. Uno de los mejores escribientes, diríamos así, judíos. Entonces, él deja un legado, una profecía directa, pero debemos entender el contexto en el cual se escribe esto. Nínive, la ciudad que se había cambiado y todo aquello, ¿no? Pasó el tiempo, pues como toda ciudad se comenzó a corromper. El lugar donde ellos vivían, obviamente que estaban ellos, por así decir, presos dentro del imperio babilónico. En estas circunstancias habla Nahum, aunque quizás las escrituras nos hacen ver como pareciera que son cosas como en 30 minutos que acaba todo, ¿verdad? Y lo cierto es que no es así. En muchos casos pasan 100, 200 años. Entre escritura y escritura a veces hay un lapso de, 20 años o 10 años. Algunas veces cuando dice que es tarde en escuchar al Señor, no es el hecho de que lo hace al día siguiente, no. Se ha tomado como 10 años para darles una respuesta. Entonces, se imaginan, las circunstancias son muy alargadas. Bien, el tema de Nahum es, digamos, es especial quizás en el concilio de los profetas, porque él habla de una manera, como les decía, poética. Pero hay algo que él trata de diferenciar. Él es uno de los primeros estudiosos que hace una diferencia de lo que es el Señor. Bueno, el tema de hoy es: sus caminos son eternos. Ya, ahora, vamos a abrir las escrituras, ¿no? Abrir las escrituras en el libro de Nahum, y quisiera que me acompañen en la lectura del capítulo 1 de Nahum. En el versículo 1, está ahí, muchas gracias. En el versículo 1, ¿no? Habla acerca de lo siguiente: profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Ahora, en el versículo 2 habla de algo que es descriptivo para él, acerca de Jehová. Dice: Dios celoso y vengador es Jehová. Y vuelve a repetir la misma frase, dice: vengador es Jehová y lleno de indignación. Aumenta algo más. Jehová, dice, ahora habla del ejercicio que hace. Jehová se venga de sus adversarios y guarda el ojo para sus enemigos. Miren, esta es una descripción muy humana, pero no por el hecho de que él necesariamente es de esta manera,
sino porque Nahum trata de describirlo a él para todas las personas, para todos los judíos, cómo él reacciona, cuáles son sus pasiones. En aquel entonces generalmente muchos han pensado que los dioses pues simplemente son todopoderosos y no tienen sentimientos muy humanos, ¿no? Entonces siempre había que limpiar esa tendencia que tenía. Entonces él vuelve a hablar. Dios celoso y vengador es Jehová. Claro, ahora vamos a estudiar qué es ser celoso y vengador. Generalmente en términos corrientes parecería pues que no es algo de inseguridad y de crueldad, ¿verdad? Pero la verdad que no es así. Eh, miren, cuando nosotros vamos al templo, obviamente, y participamos de las cosas importantes y sagradas que hay dentro del templo, y al salir del templo, pues no dialogamos acerca de estas cosas, ¿no? No las describimos, no hacemos charlas ni nada por el estilo, simplemente pues nos quedamos con la sensación que hay dentro de nuestro espíritu. Pero de las cosas específicas en cuanto a doctrinales que existen y las ordenanzas o convenios que existen adentro, pues no hablamos. ¿Es un secreto? No. ¿Es sagrado? Sí. Entonces, ¿por qué no lo dices? Ese respeto que va a lo que es sagrado de parte nuestra se llama celo. Es algo que nosotros lo guardamos ante personas que quizás no entiendan, no puedan comprender lo que yo comprendo al ver esos dichos convenios dentro del templo, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, para mí es celo. No lo divulgo, no lo hablo, y no porque pienso que es un secreto, porque es sagrado, pero la acción misma de cuidar eso es celo. Miren, cuando una persona trata de no cortar ni lastimar sus garbes, ¿no? De que la capilla esté limpia, de que no se estén ensuciando las paredes, que no esté sucio, cosas así. Eso se llama celo. Es tratar de guardar aquello que consideras que Dios te lo ha dado. Ahora, cuando el Señor dice que es Dios celoso, es decir, que Él cuida todo tipo de aspectos en cuanto a nuestros convenios. Ya Él no utiliza este convenio para martirizarnos. Saben, Él es decir, no hace mella ni sangre de lo que es. Muchas veces, algunas veces, o yo escuché dentro de diálogos que existen en la iglesia, ¿no? Aquellos diálogos que son muy domésticos también, donde se dice, ay, no te olvides, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Pero si todavía tú has ido al templo, ¿no? Entonces, como que les remarcan algo, ya, y diciéndole, acusándole por algo que él es, pero si eres misionero retornado, pero si tú eres una persona que se ha sellado, entonces, como que le cargan un lastre extra en aquello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de celo, es cuidar eso. No se hace eso. El Señor no hace eso, no utiliza eso, ¿no? Ahora, ¿contra quiénes hace eso? Dice, Dios es celoso y vengador. Es decir, Él va a cuidar todos los convenios que ha hecho con su pueblo y no va a dejar que otro pueblo atropelle dichos convenios, sobre todo de aquellos que se esfuerzan en guardarlos. Él los protegerá. Por eso dice, Él es vengador. O sea, ¿por qué Él es vengador? Porque no quiere que tú te tomes la venganza en tus manos, sino que Él la va a tomar.
Ahora, es lleno de indignación, dice. La verdad que obviamente nosotros nos indignamos cuando vemos injusticias, cuando vemos que algo está mal. Entonces, tampoco tú te ofendas. Él se va a indignar. Él es el que se indigna. Ya, y dice que venga a sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Hay algo que debemos comprender, ¿no? No es que se agarra con todas las personas, ¿no? Dice, guarda su enojo con los enemigos. Eso significa que las personas que absolutamente dice que el hombre natural es enemigo de Dios, ¿no? Que a veces nuestra naturaleza hace que nos pues que actuemos de una manera muy natural a veces, ¿verdad? Y usando cosas que existen dentro de la iglesia. Bueno, en este caso no es, pero en la antigüedad, pues el pueblo a veces pues se hacía mucho la burla, ¿no? Seguramente de las cosas que tenía que hacer el pueblo judío para guardar sus ordenanzas. Pero el versículo 3 dice lo siguiente: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum trata de describir que Él es todopoderoso. Las palabras omnisciente, omnipotente, todopoderoso, digamos, alcanzan otra dimensión, pero ya alcanzan una dimensión distinta en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no. Él trataba de describirlo de esta manera. Ahora, cuando dice es tardo para la ira, ¿eso qué significa, no? Que las consecuencias de las cosas que deberíamos pagar no nos la cobra antes. Espera. ¿Y por qué espera? Porque espera que nos arrepentamos nosotros. Espera que cambiemos nuestra vida de nosotros. No espera Él cambiarla, hacer algo, ponernos alguna prueba para que la cambiemos nosotros, sino espera que nosotros la cambiemos. Por eso dice que es tardo para la ira. Y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es decir, esto no quiere decir que se va a estrellar con todos, ¿no? Ya porque al final todos somos culpables. No. Lo que quiere decir simplemente es que Él es un Dios justo y correcto. No nos va a dar algo que no merezcamos, pero tampoco va a dejar de tomar en cuenta todas las bondades que nosotros tenemos. Bien. Ahora, en el versículo 5 y 6 dice: los montes tiemblan delante de Él, en los collados se derriten y la tierra se agita ante su presencia, y también el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Esta profecía, pues tenía que investigar un poquito más, ¿no? En realidad se refiere a la segunda venida, no a la primera, sino a la segunda. Habla de hechos y acontecimientos que van a ocurrir cuando el Señor venga. Porque en la segunda venida es el final de todas las cosas, es decir, nada va a quedar como cabo suelto. Todo va a tener que ser pues ya cobrado o simplemente tachado, es decir, pues nada, pecador y arrepentido, pecador y arrepentido, así nomás, y vamos a pasar así. ¿Ya? Entonces, a todos los países, a todas las personas, a todas las comunidades o a las asociaciones o sociedades que han sido sus enemigos, Él tomará venganza, ¿ya? Y destruirá todo, dice.
todo temblará bajo ti. En realidad parece pues un panorama un poco terrorífico, pero así va a ser. La segunda venida no será como la primera. Bien, algunas cosas que había que ver de este Nahum que hemos leído del uno, ¿ya? Y vamos a seguirlo leyendo hasta el día 9. Pero hasta el versículo 9. Aquí, más allá Nahum, pues no sé si me van a ver, me van a ver. Quisiera hablarles de lo que habla, lo que él trata de definir como lo que es una bendición. Siempre hemos hablado del término bendición. Es parte digamos, de nuestra manera de hablar, del gran acervo que tenemos en la iglesia, ¿no? De lingüístico, bendiciones, bendiciones y bendiciones. Es verdad que sabemos en definición de qué se trata, ¿no? Pero entendemos qué es. ¿Y qué es la bendición? Hay dos cosas que debemos comprender y quizás para muchos seguramente esto es repetitivo o tal vez no para algunos, ¿no? Nosotros cuando salimos de la presencia del Señor, hemos salido con todas las bendiciones ya dadas, hechas, para que nosotros podamos hacer una vida en este mundo. Desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte, el Señor nos tiene adjudicadas ya las bendiciones. Es verdad también que una persona puede ganarse algunas adicionales, que también es verdad, pero aquello que es establecido antes de que él nazca en este mundo, a partir de que nace y hasta que muere, pues están todas las bendiciones. Entonces, ¿no necesitamos ganárnoslas? Sí necesitamos ganárnoslas. El hecho que se nos ha asignado la bendición no significa que podemos cobrarla. Significa que debemos hacer algunas cosas para que esas bendiciones funcionen en nuestra vida. Es decir, funcionen. No que llegue, funcione en nuestra vida. Todas las bendiciones han sido dadas. ¿Necesitamos que algunas funcionen? Sí. Pero ¿en qué está basada una bendición? Generalmente decimos bendiciones, ¿por qué? Porque la persona obedece a los mandamientos. Es verdad que esta es el accionar, digamos, esta es la palanca, pero aún así existen muchas personas en este mundo que sin ser miembros de la iglesia también reciben bendiciones y no necesitan ser miembros. Y yo siendo miembro, pues igual tengo que pedirle bendiciones. ¿Cuál es la diferencia? Esto hace notar una cosa, no, antes de proseguir. Tanto las personas que están fuera de la iglesia como las que están dentro de la iglesia gozan de la misma bendición. Quizás la diferencia está en que uno se dé cuenta de dónde viene y el otro no. En esa radica la salvación. Ahora, una bendición está basada en tres cosas importantes. La primera de las cosas, que es el desear la bendición. Realmente un deseo único, personal. Y muchas veces no es para mí, es para quien yo amo. El deseo de tener algo, de arreglar algo, de solucionar algo, de poseer algo o de lograr algo. Y la otra, eso nos va a dar paso a lo segundo, que es creer. Creer en que eso es cierto, que sí lo necesito y que me va a hacer crecer. Y en esta parte es donde quizás nosotros no comprendemos, porque a veces manipulamos, ¿no?, lo que queremos, y lo que queremos lo combinamos con lo que creemos, ¿no? Y no es así. No es creer, el que la bendición la necesito. Ahora, y la última parte de una bendición es el entender.
debo entender de quién es la bendición, para qué es la bendición, de dónde viene la bendición, ¿ya? Y cómo funciona en mi vida. Esta es la parte quizás un poco más difícil, dificultosa para nosotros, porque a veces pedimos cosas al Señor como una bendición y pensamos que es una bendición, pero no viene la bendición, o esperamos muchos años para que venga la bendición, o no viene directamente, o directamente nos lo han negado. Esta es la parte del entender. Uno debe comprender por qué es no, por qué es sí. Miren, dice el título del tema, ¿no? Que son eternos en sus caminos, ¿no? Es decir, todas las cosas que Él hace son eternas. No existe nada que sea simplemente algo pasajero, algo que tenga su caducidad ya no más. La verdad es que el Señor, todas las cosas que hace, que realiza, son eternas. No existe algo que sea circunstancial únicamente o por el momento. No. Todas las cosas que hay, incluyendo nuestras bendiciones, incluyendo nuestras oraciones, el hecho de que Él las escuche, tienen una acción eterna. Todas las cosas, es más, como dicen, un hombre será juzgado por todo lo que ha dicho, por todo lo que ha pensado y por todo lo que ha hecho. Eso quiere decir que cada segundo de nuestra vida cuenta, ¿verdad? Entonces, todo esto va a dar cuenta. Por lo tanto, entonces, cuando yo hablo de entender, debo comprender primero el origen de esto. Aunque pareciera, sí, Dios me lo ha dado, ¿no? Pero ahora, ¿por qué me lo ha dado? ¿Y para qué me lo ha dado? ¿Cuál es la finalidad de esto por la cual me ha dado? Una de las cosas, cuando una persona, digamos, llega a casarse, pues quizás lo haga porque ama a la persona, ¿no? Que es lo correcto, que es la manera correcta por hacerlo, ¿no? Y se le hace, ¿por qué? Porque el Señor lo ha pedido, lo ha dicho que esto es así. Vale, entonces entiendo. Pero ahora debo comprender por qué tengo que hacerlo. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? No, claro, obvio, llegar a la vida eterna, pero debe haber no solamente de beneficio para mí, sino tiene que ser de beneficio para mis hermanos, para mi familia, para los que vienen, para los que están. Toda bendición no es de participación única, hermanos. Sirve de beneficio para todos. Bien, les diría si hay alguna pregunta, pero no sé, a lo mejor no. Llegaremos al versículo 9. Hace una pregunta y dice, ¿qué tramáis contra Jehová? Él hará consumación. La tribulación no se levantará 2 veces. Y esto es algo bien sentenciable, ¿no? Muchos dicen, algunos de la época aún no lo entendieron a él, porque era un hombre tan visionario que no veía únicamente las cosas que estaban ocurriendo en su época, sino aquellas al final de toda la historia de la humanidad. Ya, ¿qué tramáis contra Jehová? Y aunque en esa época, esta pregunta iba no con segunda, ¿no? Sino era porque la mayoría de las instituciones, digamos así, gubernamentales, el gobierno o el imperio que estaba sometiendo al pueblo de Israel, pues simplemente ponía trabas en todas las cosas para sus ordenanzas, para poder llevar bien una religión que ellos tenían, los judíos, y le era muy difícil. La intención de este imperio gobierno era borrar eso. Y esa era la lucha. Miren, quizás la lucha no ha cambiado en esta época. No, la intención del mundo es borrarnos a nosotros la propia identidad que tenemos. ¿Qué tramáis? Dice, contra Jehová.
simplemente que te olvides de él. Ya, muchas veces las acciones que el mundo hace contra nosotros van a veces cosas relacionadas a que nos olvidemos de Jehová. Es decir, es porque toda la sociedad, nuestros trabajos, todo lo que hacemos, no está instituido con Dios, ¿verdad? Es decir, muchos de nosotros hay que trabajar domingo. ¿Por qué? Porque al jefe pues no le interesa que el día domingo haya el día del Señor. Pues a él, pues nada. Entonces, ¿qué tratáis con Dios? Dice, ¿no? Y habla a todos aquellos que de esta forma tratan de poner tropiezos a la obra del Señor. Ahora, claro, ellos son el mundo, pero ahora nosotros, ¿cuáles serían nuestros tropiezos que ponemos? Una de estas cosas es quizás nuestra dejadez y la otra es nuestra insinceridad. Más luego vamos a leer lo que dice Habacuc. Es decir, decimos que todo está bien ya, y no está tan bien. A veces pues pareciera que la iglesia es una competencia de decir quién está más celestial, pero no es así. Y tampoco es una competencia de decir quién es más arrepentido. Yo creo que cada uno, cuando tiene su propia sentencia, cuando pues, coge el pan y el agua y de manera íntima en su vida y en su corazón en ese instante, pues el Señor y Él sabe la realidad de esta persona. Bien, seguramente no nos quedará mucho tiempo. Lo único que quisiera yo antes de terminar decirles, ¿no? Que pueden ustedes leer Nahum, todo lo que correlaciona con Nahum. Ya habla acerca de cómo es él. Es un poema descriptivo de lo que es Jehová para Nahum. Algo que me gustaría decir simplemente es pues toda cosa agradable al Señor es buena, y a veces las cosas sencillas también. A veces pareciera que predicamos en el desierto, ¿no? Pero no es así. Todas las cosas tienen un alcance. Bien, pues yo hasta aquí. El día jueves nos volveremos a ver. Si hay alguna pregunta, pues la escriben ahí. Si hay alguna otra cosa, pues que igual me lo pueden escribir a mi correo, no pasa nada. Y nada, decirles que espero que pues pasen un buen descanso, que el día de mañana sea mejor, que las cosas pues nos vayan bien. Un abrazo a Pablo, gracias por su ayuda, cooperación a él, y a todos ustedes por la cooperación que hacen. Un abrazo y que nada, el Señor nos ayude.